El mundo del espectáculo amaneció en llamas tras la difusión de un video que nadie esperaba. En las imágenes, Cenk Torun y Mahasin Meravet protagonizan un momento cargado de tensión que ha dado la vuelta a las redes sociales. Todo comenzó durante un evento público donde ambos coincidieron por primera vez después de semanas de rumores. Lo que parecía ser un encuentro cordial terminó convirtiéndose en una escena que dejó a todos sin palabras. Los testigos aseguran que el ambiente se volvió incómodo en cuestión de segundos. Las cámaras captaron el instante exacto en que Mahasin, visiblemente alterada, pronunció las palabras que marcarían el inicio del escándalo. «¡Me humillaste!». El silencio posterior fue abrumador. Cenk, con el rostro serio, intentó responder, pero ya era demasiado tarde. El público, confundido, no entendía lo que acababa de suceder. En cuestión de minutos, el fragmento del video se viralizó, acumulando millones de reproducciones y comentarios en todas las plataformas. Las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos aseguraron que se trataba de una escena malinterpretada, mientras otros insistían en que la tensión era completamente real. Los usuarios comenzaron a dividirse entre quienes apoyaban a Mahasin y quienes defendían a Cenk. El hashtag numeral «Me humillaste» se convirtió en tendencia global, y el debate se desató. Cada detalle del video fue analizado cuadro por fanáticos y expertos en comunicación no verbal. Fuentes cercanas a ambos artistas han confirmado que el incidente ocurrió al final de una grabación en la que trabajaban juntos. Según estas versiones, una broma fuera de lugar habría detonado la reacción de Mahasin. Lo que para Cenk parecía un comentario inocente, fue percibido por ella como una falta de respeto. Desde entonces, los medios no han parado de especular sobre el estado de su relación profesional y personal. Mahasin, conocida por su serenidad y elegancia, no suele perder el control frente a las cámaras. Por eso, su reacción ha sorprendido tanto. Los medios turcos calificaron el momento como una de las escenas más tensas del año. En los programas de entretenimiento, los presentadores no han dejado de reproducir el video, buscando cada gesto que pueda dar una pista sobre lo que realmente ocurrió. Cenk Torun, por su parte, ha mantenido silencio absoluto. Ninguna declaración oficial, ninguna respuesta directa. Solo una publicación en sus redes con un mensaje enigmático. A veces, el silencio es la respuesta más sabia. La publicación fue interpretada por muchos como una referencia indirecta al incidente, mientras otros lo vieron como un intento de calmar las aguas, sin avivar más el escándalo. El público sigue dividido. Mientras algunos exigen disculpas públicas, otros piden respeto hacia la privacidad de ambos artistas. Los fanáticos de Mahasin han llenado sus redes con mensajes de apoyo, afirmando que ninguna mujer debería sentirse humillada, sin importar las circunstancias. Los seguidores de Cenk, en cambio, aseguran que todo fue sacado de contexto. En medio del caos mediático, los representantes de ambos emitieron comunicados separados. En el de Mahasin se pedía comprensión, y se aclaraba que el respeto es la base de cualquier relación profesional. El de Cenk, en cambio, señalaba que todo lo ocurrido se debió a un malentendido y pedía evitar las especulaciones. Aún así, la polémica ya estaba fuera de control. Los expertos en imagen pública coinciden en que este episodio podría marcar un antes y un después en la relación laboral entre ambos. Algunos opinan que la tensión venía acumulándose desde hace tiempo, mientras que otros creen que fue simplemente el resultado de un mal momento emocional. Lo cierto es que la escena ha generado más repercusión que cualquier proyecto reciente en el que ambos hayan participado. El público, ávido de respuestas, analiza cada aparición pública. En una gala reciente, Mahasin asistió sola, y su expresión seria no pasó desapercibida. Los flashes la seguían mientras evitaba responder las preguntas sobre el incidente. Con Cenk, en cambio, fue visto días después en un evento benéfico, donde mantuvo su característica compostura, aunque sin mencionar nada sobre el tema. Algunos periodistas aseguran que la situación fue exagerada por los medios. Sin embargo, otros insisten en que la tensión entre ambos era evidente desde hace semanas.
Incluso hay quienes aseguran haber presenciado discusiones previas durante los ensayos. Si esto es cierto, el video solo habría sido la culminación de un conflicto que venía gestándose desde hace tiempo. Y el impacto del escándalo ha traspasado fronteras. Medios internacionales han replicado la noticia, convirtiendo el nombre de ambos en tendencia en países de habla hispana. La curiosidad del público por conocer la verdad ha alimentado aún más la viralidad del tema. Nadie esperaba que una simple interacción pública pudiera generar semejante reacción global. Mahaseen ha optado por el silencio tras su breve explosión. Sin embargo, su entorno asegura que está enfocada en sus próximos proyectos y que no desea que este episodio defina su carrera. Mahaseen es fuerte, sabe quién es y no dejará que un mal momento empañe todo su trabajo, comentó una fuente cercana. Mientras tanto, los seguidores siguen esperando un reencuentro entre ambos. Algunos sueñan con una reconciliación pública que cierre el ciclo, otros creen que eso ya no será posible. Lo que sí es seguro es que el video ha quedado grabado en la memoria colectiva del público. La historia sigue desarrollándose, y cada nuevo gesto o publicación es analizado con lupa. Lo que comenzó como una simple interacción entre colegas, se ha convertido en un fenómeno mediático sin precedentes. Y aunque nadie sabe cómo terminará, una cosa es segura: el público no dejará de hablar de Cenk y Mahaseen por mucho tiempo. Al final, las palabras "me humillaste" resonarán como una de las frases más icónicas del año. No solo por lo que representaron en ese momento, sino porque expusieron las emociones reales detrás del brillo del espectáculo. La frontera entre lo personal y lo público volvió a difuminarse, y una vez más, las cámaras fueron testigo de cómo una simple frase puede desatar una tormenta.